Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Job. Hoy es el tercer episodio y la enseñanza de hoy no puede ser más práctica. Incluso su título es Principios prácticos para resistir el calor de la prueba. Y voy a pedirles que lleven su atención al libro de Hechos en el capítulo 27. Si lo tienen a mano, si no, no se preocupen porque yo lo voy a leer. Hechos capítulo 27. Para ponerlos en contexto, el apóstol Pablo fue un hombre lleno de amargura, de ira, de soberbia, y un día conoció a Jesucristo y lo aceptó como su Salvador, y esto transformó no solamente su corazón, sino toda su vida. A partir de ese momento, él se dedica a llevar el evangelio por toda Israel, Europa y Asia. Sin embargo, esto va produciendo, de manera paralela, problemas en la vida del apóstol, persecuciones, angustias, pruebas que se van incrementando conforme el paso del tiempo. Podríamos pensar que una persona que vive para Cristo y que ha dedicado todos sus recursos a Él, estaría exenta de alguna manera de los problemas que produce el vivir. Al contrario, el apóstol Pablo es una muestra tangible de que efectivamente los creyentes pueden atravesar problemas y situaciones. Persecuciones durante varios años que le causaron a él ser apedreado, ser golpeado, incluso en una ocasión hasta que ya cesaron de golpearlo, creyendo que había muerto, y lo llevaron arrastrado hasta fuera de los muros de la ciudad, ya prácticamente como un desecho. Y ahí los discípulos lo reaniman y lo invitan a huir. Esta fue la tónica en varias ocasiones. Y en su tercer viaje misionero, al final regresa a Jerusalén, donde todos le advertían que no fuera porque su cabeza tenía precio. Incluso el Espíritu de Dios lo estaba alertando, no a no ir, sino a prepararse por lo que le esperaba. Y en Jerusalén es arrestado y empieza un proceso de varios años, al menos 2 años y tanto, donde él es arrestado injustamente y está encarcelado en una región cerca del norte de Israel, en la región de Cesarea. Después de esto se le permite a él ser trasladado a un juicio donde se iba a decidir si salía libre o sería decapitado, lo cual al final terminó siendo decapitado. Pero en este proceso de ser trasladado, se consigue, ahora sí, para el apóstol Pablo, un barco que lo va a trasladar hasta Italia, en Roma, donde César lo iba a juzgar. Y como si no tuviera problemas, este barco empieza a experimentar las marcas de un naufragio. Vientos huracanados, mal dirección del barco, malas decisiones, intereses económicos por encima de la seguridad de los tripulantes, hacen que este barco llegue a un momento donde efectivamente pierden toda esperanza de conservar la vida. Ese es el contexto en el que estamos, un hombre viviendo con todo su corazón para Cristo, atravesando los peores problemas. Algunas veces nosotros vemos nuestra vida como indigna de padecer problemas. Y lo sabemos por nuestra reacción en medio de los problemas. ¿Por qué otra vez una prueba? ¿Por qué estamos en una situación de tanta angustia? ¿Cómo es posible que yo no salga adelante de esto? Al estudiar el libro de Job, tenemos necesariamente que entrar dentro del tema de los problemas y sobre todo aquellos que son producidos por Dios de manera, entre comillas, injusta en nuestra vida. Es decir, Él tiene una razón para permitirlos que es completamente independiente de nuestro actuar. Estamos viendo a este hombre en medio del mar Mediterráneo padeciendo lo que iba a terminar en un naufragio. Todos los que están en esa nave, prácticamente, si no me equivoco, 276 personas, luego alguien me corrija, 276 personas, todos, excepto uno, estaban corriendo de un lado para otro, tratando de resolver el problema.
Incluso los que viajaban con el apóstol Pablo, que uno era el discípulo Lucas, el escritor de Lucas y el escritor de Hechos, y también Aristarco, otro de los discípulos fieles que acompañaba a Pablo a todo lado. Incluso ellos estaban tirando los aparejos de la nave tratando de sacar a flote el barco, en desesperación. Y dice en el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, a destruir la nave, a tirar todo sobrepeso fuera de la borda. Y al tercer día, con nuestras propias manos, no con las manos del apóstol Pablo, sino con las de Lucas que está narrando la escena, dice, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, una noche constante de 24 horas repetida durante varios días, donde no se ve nada y estás en medio de la mar y lo único que hay son el embate de las olas del viento, el ruido de los truenos y de vez en cuando se veía algo por la rayería. No sé si alguien ha estado o está en ese problema actualmente, lo dudo. Varios días donde no puedes ver con tus propios ojos absolutamente una salida. Donde todas tus emociones solamente te están diciendo estás perdido. Y peor aún, donde no sabes qué hacer. Acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, hermanos, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Se levanta una voz de calma en medio de los 276 y dice, tenemos varios días de no comer. Llegó el momento de ir a la salida de esta situación. Les pido por favor que confíen en mí como no confiaron al principio. Porque tengo una muy buena razón. Yo sí veo la salida de esta situación. ¿Por qué? Dice en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que están en la nave contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mientras todos estaban destruyendo la nave, buscando la forma de salvar sus vidas, sin comer, autoafligiéndose y habiendo perdido toda esperanza de conservar la vida, hubo un hombre que estaba encerrado en su habitación en medio de la tormenta. Y que aunque habían varios días en que no había luz y tus sentidos no servían para ver, él estaba obteniendo un sentido espiritual que le permitía ver más allá del problema. Y dice, ha estado conmigo el Señor de quien soy y a quien sirvo. En el problema, incluso los creyentes que andaban con él demostraron de quién son y a quién servían, como corriendo amedrentados por los pasillos del barco, viendo cómo salvaban su vida. Pero el apóstol Pablo dijo, yo sí sé de quién soy. Es decir, mi vida no me pertenece ni le pertenece a las olas, ni a la tempestad, ni al problema. Le pertenece a mi Padre. Y Él es el que determina qué va a pasar conmigo. Y Él me dijo, no temas, porque vas a ir a testificar en Roma, con lo cual vas a tener que tocar tierra por algún lado. Así es que buen ánimo. Una voz de razón en medio de la desesperación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le dijo, no temas, yo te llevaré a buen puerto.
Y esa palabra fue suficiente para desplazar las emociones, desplazar el testimonio de los sentidos que le decían nos vamos a morir, desplazar las voces de la gente llorando desesperada, desplazar el criterio de la educación, de la cultura, todos los prejuicios y preconcepciones de tu vida que puedan decir aquí no me salva nadie, desplazadas por la palabra de Dios que le dijo yo te voy a sacar. Evidencias, ninguna. Formas de demostrar que eso iba a ocurrir, ninguna. Solamente la confianza de un hombre que dijo, si Dios lo prometió, Él lo hará. Él no puede mentir. Las pruebas van a venir. Y vienen acompañadas de incertidumbre, de momentos donde no ves, varios días donde no se ve absolutamente nada. ¿Qué hace el 99% de la población? Correr amedrentado, empezar a tirar los aparejos de la nave, tomar decisiones desesperadas e ignorar la voz de aquel que los ama, de quien son propiedad y a quien supuestamente sirven. Ya puedes entender, podríamos terminar la reunión acá y decir, ahora sí tengo tarea, Guille. Estoy en medio de una prueba y no estoy escuchando la voz de Dios. Solamente estoy asustadizo. Estoy hablando con todos aquellos que igual que yo están asustados y nuestro temor solamente crece. Estoy alimentándome de noticias, de dictámenes, de estadísticas que solamente alimentan el temor. La enseñanza de hoy nos provee de principios prácticos para no caer en la ceguera en medio de la oscuridad de las circunstancias. Principios que te darán la capacidad de observar la salida de la prueba cuando no se puede ver nada. Estos principios, por supuesto, están en la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona como una especie de lámpara que alumbra, que te permite a ti aclarar el entendimiento. ¿Por qué? Porque creemos nosotros que las circunstancias son las que causan nuestros extravíos. Y no es así. Es el entendimiento entenebrecido el que causa que nos perdamos en medio de la prueba. Alguna vez llevé uno de los cursos de mi carrera, tenía que ver con geolocalización, etcétera, una electiva. Lo tomé y el profesor, una persona que le encantaban los outdoors, esto nos llevó una vez de gira o varias veces de gira y nos puso una vez en una montaña donde en cuestión de segundos perdimos la capacidad de saber dónde estábamos. Íbamos un grupo, nos pidió separarnos a 1 metro de distancia y en un momento eso se llenó de neblina y yo no me veía ni mi propia mano. Por ahí escuchaba su voz, gente hablando, pero no veía absolutamente nada. Yo estaba completamente perdido. Él no. Él sabía qué hacer. Había estudiado qué podía hacer. Tenía herramientas que le permitían saber. Entonces no es la circunstancia. Es tu entendimiento. Si tu entendimiento no está preparado, entonces por supuesto que te vas a extraviar en la primera ocasión que tengas. Yo sé que me dan un barco y me voy a extraviar, porque no tengo en mi entendimiento absolutamente ninguna herramienta que me diga cómo salir adelante, excepto la lógica y el sentido común, quizás, que no creo que me ayude de mucho. Al igual en muchas áreas de tu vida, para algunos que son expertos, podrían resolverla muy sencillo, pero para otros inexpertos hay mucha complicación. Entonces, este primer principio tienes que tenerlo visto.
La circunstancia no es el problema está en tu corazón, que no te guía correctamente en medio de la circunstancia. Porque peor que estar perdido es no saber qué hacer cuando estás perdido. No tener las herramientas. Y debemos comprender que toda prueba, toda circunstancia está siempre gobernada por principios impuestos y establecidos por Dios. Dios es el Dios de las leyes. Y Él dice cuáles son los parámetros que las cosas funcionan. Si nosotros aprendemos a conocer los principios, sabremos qué hacer en medio de las circunstancias. Y si no los conoces, pues vas a extraviarte. Vamos a ver 7 principios generales que gobiernan las pruebas. Y esto los encontramos en un solo pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7. Lo hemos repasado, un viejo conocido para muchos. Para los más nuevos quizás no sea conocido, pero van a ver que va a ser sencillo adoptar estos principios. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis. Está el apóstol Pedro refiriéndose a la belleza de tener una vida en Cristo, que produce gran alegría, gran gozo esa vida. Sin embargo, junto con el paquete de la vida cristiana viene un acompañante, que son las pruebas. Dice: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estos 7 principios están en este pasaje. Pónganle atención, por favor, a la pantalla. El primer principio es que las pruebas ocurren. Número 1, aunque ahora. En el momento en que estás gozando tu vida cristiana, hay aunques. Vienen aunques. A veces a fin de mes, como en este caso. A veces a causa de la enfermedad. A veces picos de trabajo. A veces problemas de salud, etcétera, etcétera. Cuenta con que vendrán los aunques. Las circunstancias van a cambiar de un momento al otro. ¿Qué es lo que debes hacer según lo que entendimos hace un segundo? Prepararte, equiparte, aprender a salir de la circunstancia. ¿Por qué? Porque las pruebas ocurren. Principio número 2. Las pruebas tienen duración, aunque ahora por un poco de tiempo. Principio número 2. Es decir, tienen un tiempo delimitado. No son para siempre. Tienen un inicio, tienen un fin. Y dice que es poco tiempo. Poco tiempo, Guille. Poco tiempo. A la luz del beneficio que traen, es poco tiempo. Y a la luz de lo eterno, es poco tiempo. Principio número 3. Las pruebas tienen una razón de ser. Ellas ocurren si es necesario. Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, sino que, conforme a su fidelidad, nos aflige si es necesario hacerlo. ¿Cuándo es necesario llevarte alguna prueba? Cuando Él tiene un propósito de dejarte a ti en una mejor condición que la previa por medio de esa prueba. Quiere llevarte a más. Nunca va a querer llevarte a menos, porque eso contradice todo lo que Él es como Padre. Él es un Padre bueno. Él quiere que tú crezcas, amado. Yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad no necesariamente viene con ganarse un boleto o una rifa. Hace un tiempo una persona hizo un análisis de todos aquellos ganadores de la lotería y sin excepción, quizás con algún par de casos particulares, todos los que ganaron el premio mayor de la lotería en cuestión de semanas lo habían malgastado. ¿Por qué? Porque el tener
y hacer crecer lo que tienes no depende de tener, depende del carácter. Así es que Dios debe hacerte crecer en carácter para poder darte. Y hacerte crecer en carácter implica llevarte a padecer ciertas pruebas, equiparte, enseñarte. Hay personas que están desesperadamente esperando un matrimonio. Y Dios dice, todavía no, porque el carácter que tienes destruiría tu matrimonio en cuestión de semanas. Tengo un muy buen amigo, de hecho la primera persona que se convirtió para Cristo después de que yo me convertí. Y mi buen amigo se enamoró horrible de una compañera de trabajo. Sin mentirles, vio su foto en una empresa muy grande que trabajábamos, en uno de las publicidades que hacen, de hecho ya estaba en otro país. Y al ver la foto dijo, esa es la mujer que yo quiero para mi vida. Y la persiguió hasta que él la conquistó. Enamorado, locamente enamorado, daba todo por ella. Se casaron, no habían cumplido un año de casado cuando ya estaban en ruta de divorcio. Gracias a Dios, en ese año yo me convierto, luego él se convierte ella, nos convertimos todos, se convierte Katia, y nuestra vida cambia. Pero el punto es que no es solamente el deseo de tener, es el carácter para preservar. Y para eso se requieren diversas pruebas. Entonces, cuando dice, si es necesario, Dios sabe a dónde te va a llevar a una mejor condición, con lo cual te prepara para poder darte, para poder bendecirte. Y la ruta es la prueba. Las personas que les decía yo que ganaron la lotería y multiplicaron el dinero, adivine quiénes eran. Personas que ya tenían dinero. Ya sabían administrar dinero. Ya sabían invertir, ya sabían multiplicar. Los otros hicieron fiesta, empezaron a prestarle a todo el mundo, empezaron a comprar autos de lujo, casas de lujo, y cuando se dieron cuenta no tenían nada. Número 4. Tienen las pruebas una naturaleza. Y su naturaleza es afligirnos. El propósito de la prueba es que te aflijas. Así es que cuando estés en aflicción, di Dios, gracias, estás logrando tu objetivo. Me duele, me incomoda, me angustia, me despierta, no me deja dormir. Dios, estás en el proceso de añadirle calor a mi corazón para fundir aquellas pequeñas partículas que lo hacen impuro, poder deshacerlas como se deshace de la plata, todas aquellas partes de otros elementos, y purificarme. Entonces, tienen el objetivo de afligirte. Número 5, son diversas. Dios es creativo y te va a hacer pasar por diversas pruebas. Estamos usando esto para introducir el caso de Job. Y ya vieron, Job lo perdió todo. Perdió sus hijos, perdió sus ovejas, perdió sus camellos, perdió su dinero, perdió su finca, perdió su familia, perdió su reputación, perdió su trabajo y eventualmente perdió su salud, perdió su condición, su capacidad intelectual, su claridad. Entonces Dios tiene todo un espectro de posibles fuentes de aflicción para tu vida. No te extrañes si Él va variando en estas fuentes. Es para tu bien. Número 6. Tiene el propósito, el objetivo de probar no tu fuerza, no tu capacidad de resistir, no el peso que puedes llevar sobre tus hombros. El propósito de las pruebas es probar la fe que hay en tu corazón.
Si no has sembrado en tu corazón suficiente, entonces no esperes las pruebas de Job. No esperes las pruebas del apóstol Pablo, las de Jesucristo, las de Pedro. Pero no te vayas a privar de crecer en el conocimiento de su amor, de ensanchar tu fe por el temor de que me prueben. Alguien diría, no, Guille, si esa es la condición, entonces explícame cómo se salvó y me voy. Yo no quiero saber nada más. Bueno, imagínate. Eso es como no querer tener hijos por el hecho de que se despiertan recién nacidos a las 2 de la mañana. O porque hay que llevarlos a la clínica, o porque un día lloran y no sabes qué tienen. O porque hay que acompañarlos a la escuela. El amor implica morir a sí mismo. Eso es lo que lo hace hermoso. Y conocer a Cristo y crecer en el conocimiento de su amor, crecer en fe, implica ser probado. Y al ser probado, tu fe, número 7, va a ser hallada en alabanza, gloria y honra. Cuando sea manifestado Jesucristo, al final de la prueba, durante la prueba, en todo el camino de la prueba, Jesucristo se va a manifestar en tu vida. Si quieres conocer a Jesús de manera personal, entonces no tengas temor de las pruebas. Porque en las pruebas te está esperando, en ese horno de fuego, esa cuarta persona, para acompañarte a través de ese horno, donde todos se queman, excepto los que caminan con ese cuarto semejante a hijo de los dioses. Principios generales que gobiernan las pruebas. Ellas ocurren, tienen una duración, tienen una razón de ser, tienen una naturaleza, son diversas, tienen un objetivo y su propósito es manifestar a Jesucristo. Increíble que Dios nos haya salvado no solamente para llevarnos al cielo, sino para transformarnos. Ser transformado es igual que estar vivos siendo cristianos. No hay un cristiano que no esté en proceso de transformación. El día después de que naces de nuevo, ya estás matriculado en el proyecto de ser transformado. Es la vida cristiana. Es ir siendo equipados. Es convertirnos en alguien distinto a lo que éramos. Ahora bien, volvemos al libro de Job entonces. Después de hablar de estas fuentes generales, de estos principios generales que gobiernan las pruebas, en Job hemos encontrado otros principios particulares que ya hemos estudiado incluso. Número 1, no hay sabiduría en preguntar ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Y Job 42 dice, ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? Por supuesto que no. El que disputa con Dios responda a esto. Es una tontería querer entender lo que solamente Dios entiende. Esto lo vimos en nuestro primer episodio y no me voy a meter más que esto. Principio número 2. Satanás es un instrumento de Dios en las pruebas. Lo estudiamos la semana anterior en el versículo 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, etcétera, etcétera? Dios usa a Satanás para probarnos. Principio número 3. La prueba nace en el cielo. No es tu jefe que se vino en contra tuya. No fue el virus del COVID que se escapó de un laboratorio. No fue la venta de la compañía, no fue tu socio que se hizo alcohólico. Tu prueba se negoció en el escritorio de Dios. Y Él consideró todo lo que te ama y dijo, estoy de acuerdo con probarlo. Estoy de acuerdo con probarla porque lo amo, la amo tanto que no le puedo privar de lo que va a venir después de esto. Así es que la prueba nace en el cielo. Job 1:12 dice, y dijo Jehová a Satanás, y aquí todo lo que él tiene está en tu mano. Le dice al diablo, pruébalo, te autorizo. Y eventualmente le dice, ya tocaste todo lo que él tenía, ahora tócalo a él, mas no lo destruyas.
Principio número 4 del libro de Job. La prueba puede tocar todo. Y aquí ya nos estamos empezando a meter en materia nueva. Tocó todas las cosas de Job y tocó su piel, su salud, su paz, su matrimonio. Perdió todo. Y número 5, y entramos ahora sí a materia nueva. La prueba es un túnel. Un túnel oscuro donde durante varios días no se va a ver distinguir ni sol ni estrellas. Al igual que el apóstol Pablo, no vamos a saber ni en dónde estamos, ni qué tan lejos estamos del fin, ni cuánto falta. Y va a haber una expectativa de que no vamos a preservar la vida. Sin embargo, en ese túnel que tiene estas características, necesitas guía. La Biblia enseña que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Estoy seguro que en tu corazón hay un ruido de un mercado persa cuando estás en pruebas. Voces que dicen, vende, renuncia, salte, compra, sal, brinca, salta, pide, huye. Todas las anteriores. Muchas voces están constantemente diciéndote qué hacer. Las propias y las de otros alrededor tuyo. Oye, no, tú deberías hacer esto. Deberías tomar jengibre con cúrcuma, con carbón, con tierra, con piedra de asfalto, una vez en ayunas. Eso te va a sacar adelante. No sobran, más bien, no faltan los sabios mundanos que están siempre con la receta debajo de la manga diciéndote lo que debes hacer. Desde temas de salud, temas económicos, temas de relación, todos los tipos de ocurrencias estarán a tu disposición. Por eso la Biblia dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Todos ellos subirán, bajarán, algunos se disipan pronto, otros permanecen, pero solamente uno permanecerá. La voz de Dios. Por eso en aquella tormenta el apóstol Pablo se levanta y dice, yo tengo el pensamiento que nos dará la salida porque ese es el que permanece hasta el fin. Ha estado conmigo el Dios de quien soy y a quien sirvo. Mientras todos ustedes estaban de cabeza, corriendo, yo estaba de rodillas en mi habitación y pude tener claridad para escuchar la voz de Dios en medio de todas las voces y pensamientos. Entonces podemos concluir que hay fuentes incorrectas de guía y hay una fuente correcta de guía. Este es el corazón de la enseñanza. Si estás en prueba en este momento, piensa, ¿de dónde estás tomando tú la guía? ¿Del mercado persa o de la palabra de Dios? Sabrás entonces por qué quizás estás dando vueltas en círculo, desanimado, amedrentado, o quizás en aflicción, pero firme, con una certeza de que yo sé de quién soy y a quién sirvo. Hay diversas fuentes de guía incorrecta, es decir, en ese mercado persa hay mucho tipo de personas. Y vamos a usar el pasaje del libro de Job para entender cuáles son este tipo de fuentes. La primera, seres amados, llenos de amor, es cierto, pero también de emoción. Van a haber muchos diciéndote, yo te amo, y porque te amo, por favor, divórciate. Ese tipo no te quiere. Y no podemos dudar del amor que hay detrás de ese consejo. Probablemente una madre afligida de ver la hija llorando. Probablemente la compañera de trabajo diciéndote, tú mereces algo mejor. ¿No has considerado a nuestro hermano Luis? Varón guapo,
e inteligente, adinerado y con un Mercedes-Benz? ¿Por qué estás poniendo los ojos en aquel otro, en aquel tipo? ¿O por qué estás esperando en lo que supuestamente Cristo un día te traerá? Mija, manos a la obra. Vas a morir soltera. Un consejo probablemente con mucho amor, pero con una falta de sabiduría tremenda, porque es imposible que haya sabiduría en una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Me dirás, bueno, Guille, entonces, ok, puede ocurrir esto. Pues fíjate, el pobre Job, su esposa. Entonces le dijo su mujer en medio de la sarna y cuando había perdido todo: ¿aún retienes tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué mujer tan bella y dulce! Solteros, consideren esto. La gente cambia si no está firme en sus convicciones, en los altos y en los bajos. La esposa. Y no, estoy citando el caso, no estoy diciendo que no haya esposos llenos de ignorancia o poco prudentes. Por supuesto que los hay, quizás hasta más que las mujeres. Pero el punto, el ser amado que tú menos esperas podría ser una falsa fuente de guía que te extraviará. Y en el momento en que necesitas más guía, puedes cometer el error de decir, no, voy a llamar a fulanito, que ha sido mi amigo de toda la vida. Voy a llamar también a mi profesor del colegio, que ha sido mi amigo de toda la vida, y voy a llevar a mi coach de básquetbol, que ha sido mi amigo de toda la vida, y voy a usar el factor común del consejo y voy a hacer eso. Pues fíjate, te puedes extraviar. Jesucristo mismo, en el momento de las decisiones más importantes de su vida, de su ministerio, y de donde dependía tu salvación, se encontró a su mejor amigo dándole un consejo totalmente extraviado. Dice que Pedro le dijo: Señor, no subas, te van a matar. Y Jesús mismo le dijo: quítate de mí, Satanás. Me imagino la cara de Pedro. Me dijo Satanás, Satanás, me eres tropiezo. Tú eres mi amado Pedro, por quien daré la vida. Pero tú en este momento, con ese consejo lleno de sentimientos, de emociones, de pasión, pero cero Biblia, tú estás siendo un instrumento de Satanás en mi vida. Así es que quítate, Satanás. Ahora, cuidado con decirle a un ser amado: quítate, Satanás. Menos a la esposa. Pero el punto, tienes que ser muy sabio para discernir. Y esa sabiduría solamente te la va a dar tener el oído acostumbrado a escuchar la voz de aquel de quien soy y a quien sirvo. Cuando tu oído está acostumbrado al sonido de su voz, cuando escuchas el mal consejo, aunque venga de la persona amada, vas a poder decir, esto no me checa. Gracias, pero no gracias. Pase luego. Guía incorrecta número 1, los seres amados llenos de emoción y vacíos de la palabra de Dios. Guía incorrecta número 2, el engaño de los sentidos. Y aquí es donde Job, después de perderlo todo, incluso de mantenerse íntegro, Job empieza a manifestar que era un hombre de carne y hueso. Las emociones no abandonan el hombre por más maduro que sea en la fe. Vas a tener dentro tuyo un rival, un enemigo que irá siempre en contra de la voluntad de Dios, que es tu antigua naturaleza. Ella siempre va a querer satisfacción, va a querer comodidad, va a querer sacarte del proyecto de Dios a como dé lugar. Las emociones te pueden extraviar, dice 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
tus emociones, tus sentidos, lo que ves, lo que oyes, lo que olfateas, lo que gustas, lo que palpas, tus sentidos te extravían de la sincera fidelidad a Cristo. Si en medio del laberinto de la prueba dices, no, yo no voy a escuchar las voces de los seres amados llenos de emoción y faltos de Biblia, pero sí voy a escuchar a mi corazón. Él me está diciendo a mí que haga lo que no duele, que huya. Él me está diciendo a mí que un clavo saca otro clavo. Y de por sí, que el otro no se merece mi amor. Y yo soy digno o digna de atención. Ya. La última vez que me dio una flor fue en un funeral porque se la encontró. Y tu corazón va a estar siempre aportando evidencias erróneas, viciadas, y también como un instrumento de Satanás que tienen el propósito de confundirte en la prueba. ¿Qué haces tú en medio de la prueba? Me pongo a trabajar, Guille. Bueno, quiero que sepa que todos esos caminos te van a llevar a que tu antigua naturaleza te engañe y te lleve al punto donde llegues a un hastío de la prueba y no encuentre la salida porque no estás aplicando las herramientas. ¿Qué debes hacer? Debes, en medio de la oscuridad, donde no hay sol ni estrellas, durante varios días, encender la lámpara. Por eso David decía, el salmista del Salmo 119 decía, lámpara es a mis pies tu palabra. No hay luz natural, no hay luz artificial, pero yo tengo una lámpara. ¿Por qué a mis pies? Porque me permite saber dónde poner el pie. Hay gente que dice, no hay forma de tener un resumen de la Biblia. Ojalá audiovisual. Es decir, cuando yo estudiaba, tenía que leerme El Quijote de la Mancha, tenía que leerme 100 años de soledad de García Márquez, tenía que leerme un chorro de libros en el colegio. Y lo que sobreabundaban eran los resúmenes. Resumen del Quijote, resumen del Mío Cid, que además era en una prosa súper extraña, resumen del 100 años de soledad, resumen de todo. ¿Por qué no hay un resumen de la Biblia? Me da sueño. Y todavía no sale el último capítulo de The Chosen, que me resume perfectamente lo que no ocurrió en la Biblia. Pues fíjate que no, porque la Biblia no es un libro de literatura. La Biblia es Jesucristo presente en tu vida, intentando transformar las condiciones internas de tu ser para que puedas hacerle frente a las condiciones externas. Eso es la Biblia. No hay resumen que valga. La nutrición tiene que ser completa. Haz un hábito en tu vida, leer la Biblia para que se encienda esa lámpara a tus pies, es mi palabra, o a mis pies es tu palabra, perdón. Que yo pueda ver dónde voy a poner el pie en medio de la oscuridad de la prueba. Y lumbrera a mi camino. Fíjate lo que dice Pedro con respecto a este tema. ¿Te convertiste ya? ¿Aceptaste a Cristo como tu Salvador? Sí. Ok. Vienen las instrucciones, dice Pedro. Vas a hacer algo. A partir del día de tu conversión vas a empezar a hacer algo. Vamos a remodelar tu corazón. Cuando tú remodelas un espacio, lo primero que haces es demolición y sacar fuera los escombros. Dejarlo limpio, dejarlo en gris, ¿cierto? Para luego empezar ahora sí a aplicar. Aquí tenemos la arquitecta, por ahí arriba anda la ingeniera de nuestra iglesia y no me dejan mentir con respecto a este tema. Demolemos, botamos el escombro y ahora sí a ponerlo nuevo. Dice Pedro, ¿te convertiste? Sí. Ok, ahora desecha toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vamos a demoler todo lo que tiene que ver con malicia, engaños, hipocresía, envidia y detracciones. Es decir, por implicación, todas aquellas pasiones de tu naturaleza, sácalas fuera. Demuele todo eso. Y, número 2, empieza a desear. Como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? Es tipo de la palabra de Dios. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche? A gritos, ¿o no? Mamá, ¿será que me puedes dar de comer hoy? No,
vas a dormir. Tranquila, mamá, duerme tú y mañana vemos. Llora cada 45 minutos si es necesario. Ese llanto, que además es, Donaldo, prepárate. Es un pito alto así. Es distinto al llanto de un niño ya más grande. Tiene ¿cómo lo digo? Un pitch, no sé, un tono allá arriba que se te mete en los tuétanos. Estresa, te deja como atendelo, ¿qué le está pasando? Ok, naciste de nuevo, entonces desecha lo que está mal y empieza a desear tu tiempo en la Biblia, aunque no entiendas. ¿Tú crees que el niño recién nacido entiende qué es lo que se está tragando? ¿Entiende dónde está? Él abre la boca y empieza a hacer algo que ni entiende cómo funciona ni para dónde va, pero eso lo equipa, le da paz, lo nutre, lo deja crecer. Como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Pero ya soy salvo. Eres salvo. Tu alma es salva, va para el cielo, pero quiero que seas salvo de cada situación en la que vas a enfrentar, que estés equipado como obrero aprobado. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura, toda la leche espiritual no adulterada es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente equipado para toda buena obra, para que crezcas para salvación y toda buena obra que Dios ponga delante de ti estés equipado. Por eso la importancia de estudiar la Biblia en tu tiempo privado, en tu discipulado. Si no te estás discipulando, empieza a orar y dile: Dios, yo necesito equiparme en el discipulado. Si solamente tienes un día de estudio, entonces di: Dios, yo quiero más. Yo discipulo y para mí es un gran aliento ahora enseñar la Biblia. Dile: Dios, ya leo la Biblia todos los días, ya la memorizo, vengo los domingos, me discipulo, ahora me encantaría discipular. ¿No sabes cuánto te mantiene a salvo tener que enseñar la Biblia? No la puedes enseñar con una mala vida. Yo me peleo con Katia y tengo discipulado 6 veces por semana. Es decir, tengo que arreglarme antes de las 5:30 de la tarde. Porque si no, ¿cómo me voy a poner yo a dictarles? No, es que el amor y el matrimonio y aquella brava conmigo. No puedo. Es una especie de vara con la cual, ¿sí recuerdan el Salmo 23? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra de Dios pasa por el pelaje de la oveja revisando a ver si hay algo que está mal, y cuando la oveja brinca, ¡ay! Entonces el pastor dice: venga para ver qué es lo que tiene ahí. Ah, tiene un piojo, no sé qué puede tener. Una garrapata, un absceso o X, puede tener una herida, una mordida de un animal o algo así, y hay que sanar. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces desea la leche espiritual no adulterada para que puedas ser salvo de tu día a día. En 1 Timoteo hay una forma bien linda donde Pablo le describe esto a Timoteo. En el 5, si no me equivoco. Dice: ten cuidado de ti mismo, oigan esto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Es esto. Timoteo ya era salvo, pero salvarse a sí mismo es: Timoteo, vas a estar bien equipado para lo que viene en el día a día, y además aquellos a los que les enseñas lo vas a tener sanitos. ¿Por qué? Porque vas a vivir en la Biblia. Entonces vive en la Biblia, enciende la lámpara de la Biblia. Eso es lo que se hace en las pruebas. Cierra las noticias, quita las tonterías, las redes sociales, las distracciones, la televisión, apágala, enciende la lámpara de tu cama. Saca, a mí uno de los primeros consejos que me recomendaron fue: saca la tele de la habitación, ahí no tiene por qué ver tele. Bueno, ahorita tenemos tele, pero está desconectada, para que el hueco no se vea feo. ¿Pero por qué? Porque en mi día a día, de noche se enciende la lámpara y Katia está con su bibliesota esa de cura que tiene, y yo estoy con la mía ahí abierta, y conversamos, reímos, gozamos, y el primero que le da sueño se duerme, pero estamos en el ejercicio de guardar nuestro corazón en la palabra de Dios.
Amanece y lo primero que busco es la leche espiritual no adulterada. En los momentos en el día donde puedo, leche espiritual no adulterada. Mira, Guille, ahora estás de pastor, tiempo completo, sí. Sí, es cierto. Pero también llegó un año donde hice más de 200 tramos con copa. De hecho, me dieron el estatus más alto que existe por volar tanto. Y en ese tiempo, donde yo no tocaba tierra firme aquí en Panamá prácticamente, estaba en la Biblia, en los aeropuertos, en el avión, sentado, y cuando yo estaba trabajando en un reporte, un proyecto, alguna presentación que tenía que hacer, estaba en la Biblia. Salía de la oficina y al hotel a meterme en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo debo desear la leche espiritual no adulterada. No sé de qué manera más Dios te lo puede dar tan gráfico. Más gráfico que eso. Tercera fuente de guía incorrecta en medio de las pruebas. Buenos amigos con malos consejos. Esto es lo que está ocurriendo prácticamente en el 80% del libro de Job. Muy buenos amigos, tan buenos que se presentan. Dice la Biblia que 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Zofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno a su lugar porque habían convenido en venir juntos, para condolerse de él y para consolarle. Me dirás, Guille, yo no estoy seguro si eran tan buenos amigos. No, eran súper buenos amigos. Dejaron sus casas, sus responsabilidades, se trasladaron hasta donde Job al oír los problemas que tenía y vinieron para consolarle. Dice que cuando lo vieron de lejos y lo vieron en la condición en la que estaba, lloraron a gritos por su amigo. ¿Tú tienes un amigo de ese tipo? Bueno, Job tenía 4 en realidad amigos de este tipo. Y dice que ellos llegaron, lloraron a gritos, se sentaron con Job 7 días y 7 noches, ninguno habló palabra, solamente dijeron, Job, aquí estamos contigo. ¿Por qué? Porque veían que su dolor era grande. Eran buenos amigos, que no te quede duda. Pero un buen amigo puede tener un mal consejo. Y este es el último punto que vamos a ver hoy. El mal consejo en cada uno de ellos los llevó a través de 3 ciclos de discusiones que arrancan en el capítulo 4 de Job y que terminan en el capítulo 32 de Job. Para que puedas entender Job, tienes que saber que hay una estructura de este tipo. Capítulo 1 y 2, donde se manifiestan las pruebas, es decir, la negociación en el cielo, las pruebas de Job. Capítulo 3, las emociones empiezan a revolcar a Job. Capítulo 4 hasta el 32, empieza a ocurrir ahora sí toda esta conversación con sus amigos. Y estos amigos tuvieron a Job por hipócrita, por engañador, por pecador. Todo basados en la suposición de que el calor de la prueba que estaba atravesando era consecuencia de una mala vida. Elifaz, por ejemplo, le dice, Job, o sea, tú eras el que alentaba a las personas cuando tropezaban y ahora tú te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti la prueba, ¿te turbas? Estás actuando de manera hipócrita. El calor de la prueba que veo en ti me dice, antes cuando todo estaba bien tenías una actitud y ahora que estás mal te veo quejándote. Hipocresía. Arregla tu hipocresía, Job, y vas a ver que saldrás de la prueba. Por otro lado, Bildad, oye Job, tus hijos. Es cierto, duele haberlos perdido, pero tus hijos, si murieron aplastados por la casa que les cayó encima, entonces es porque Dios los echó en el lugar de su pecado. Ese es el amigo que se acerca a decirte, Dios ha traído un juicio a tu vida y a la vida de tu familia a causa de la mala vida que ustedes tienen. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará Dios por ti y hará próspera la morada de tu justicia. 1 más 1 es 2, Job. Si has perdido todo, es a causa de tu mala vida. Arregla tu mala vida. Mira esto. Si fueres limpio, imagínate que te digan a ti, bueno, si tú fueres limpio, ¿qué te están diciendo? Estás sucio.
Amigos que aman y que tienen una mala lectura. Y el tercer amigo, Zofar, dice, ¿y si te declararan los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Entonces conocerías que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Agradece, Job. Podrías estar peor. Y el tipo sin nada, sin familia, sin hijos, sin camellos, sin vacas, sin dinero, sin piel, con una esposa como la que tenía. Y el otro le dice, gracias a Dios. Ese es el sabio que dice, mira, no te veo agradecer en medio de esta prueba. Y si tú sigues así, vas a estar peor. Ellos no podían demostrar nada de lo que suponían, sin embargo tenían una lectura que era incorrecta, pero afirmaban con un consejo potente, como supuestos sabios que eran. Quiero que te preguntes algo. ¿Y qué tal si el mal amigo, o vamos a decirlo mejor, qué tal si el buen amigo con el mal consejo eres tú? Si eres tú el que se está acercando a otra persona a darle dictámenes espirituales, a decirle, lo que estás viviendo es consecuencia. Ahora te la aguantas. No vengas con quejas. Cambia la actitud. Empieza a dar gracias. Porque no falte que además se me pegue a mí. Somos duros, somos implacables por naturaleza. Cuando vemos el error humano, tendemos a sacar prescripciones médicas y decir, esto es por esto, esto es por aquello. O no lo decimos, pero simplemente en el corazón asumimos. No, es que no lo disciplino. No, es que no ofrenda. No, es que ahí donde lo ves, ve películas de Brad Pitt. Ahí donde lo oyes, tan puritano, tiene todos los discos de Bad Bunny. Por eso está en prueba. Ten cuidado. Vas a ver más adelante que estos tres amigos, con mucho amor, pero con el consejo incorrecto, heredaron la sarna de Job. Cuando veas a un creyente en problemas, entonces, ámalo. Ora por él. Muéstrate amigo. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. No trates de discernir lo que está pasando en él. No juzgues lo que no entiendes. No uses de prejuicios. Además, ¿quién eres para tener un ojo clínico que pueda distinguir realmente qué es lo que está pasando? ¿Tú no estás metido dentro de su piel? No trates de adoctrinarlo. Qué triste cuando una persona dice, me está pasando esto, y aparecen los maestros y las maestras en la mesa del café. No, amiguita, tú lo que tienes que hacer es leerte 5 veces el Salmo 25, memorizarlo, ojalá. Y además de eso, pídele a tu maestro que te dicte el estudio de morir a sí mismo. Y empiezan los dictámenes, empiezan los maestros a brotar. Qué sencillo. Anoche jugó Panamá contra Honduras. Y en la gradería y qué sé yo, viendo el partido, más de un entrenador y seleccionador y profesional en fútbol había diciendo, no, es que ese cambio, es que el esquema de juego. Y todos somos expertos cuando vemos las cosas desde afuera. Todos son toreros cuando ven los toros desde la barrera. Pero hay que estar en la situación para saber. No trates de adoctrinar, cierra la boca.
Muéstrate cercano. No juzgues. Anímalo. Anímalo con tu compañía. Anímalo con tu amor. Muéstrale la gracia de Dios, incluso aunque el fallo sea terrible. Preparando esta enseñanza, tuve que llamar a una persona y decirle, mira, estoy acá. Después de que se cayó, pum, 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 golpeó, rompió, pum, botó todo, aquí estoy. Cuando me tomó la llamada, probablemente dijo, ya está, ya me va a decir exactamente qué fue lo que pasó. No le dije nada. Estoy a tu lado, a lo de tus hijos. Quiero que sepas que lo que necesiten. ¿Por qué? Porque juicio sin misericordia se hará sobre todo aquel que no use de misericordia. ¿Quieres saber cómo Dios va a tratar con tus errores? Entonces, mira cómo estás tratando tú con el error ajeno. No se trata de consentir una mala vida, no se trata de aplaudir, pero se trata de mostrar el amor del Padre. El que está dispuesto a recibir a la persona al día siguiente nuevamente, diciéndole, mis misericordias son nuevas cada día, no te preocupes, vamos de nuevo. Fíjate Jesús, y con esto terminamos. En Juan 11, había muerto Lázaro, caos en casa de Marta y María. Llorando todos, ellas, la gente, los que acompañaban. Dice la Biblia que Jesús los vio y les dijo, a ver, se me secan las lágrimas. Caramba, ¿en cuántos años tiene usted de discipularse y está en esa lloradera? ¿No te he dicho que tienes que tener buena actitud? ¿No es Dios Dios de los cielos? ¿No permite Él todas las cosas? ¿Qué es eso? Tu hermano está en el cielo, hombre, agradece. Podría estar en el infierno. ¿Qué hizo Jesús? Se estremeció en espíritu. Ojo, Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar como en 15 minutos. ¿O no sabía? Y se estremeció en espíritu. No creas que estaba diciendo, ay Señor, que resucite, porque si no resucita me sacan a pedradas. Él sabía el poder que había en él para resucitar a Lázaro. Se presentó a eso, al sepulcro. Entonces, ¿por qué se estremeció en espíritu y se conmovió? Dios, el que está sentado en el trono, dispuesto a juzgar las faltas de todo ser humano, se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por qué lloró por Lázaro? Que no. De ver a sus seres queridos, a Marta, a María, al pueblo, a Betania. Por eso se llama Casa Betania esto. Por eso nos llamamos Betania en la Constitución. Al verlos sufrir, dijo, yo sufro con ustedes. Aunque yo sé que dentro de unos ratos vamos a estar todos riéndonos. Yo sufro con ustedes. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. Eso es lo maravilloso de haber recibido a Jesucristo como tu Salvador, que Él tiene una relación personal contigo y Él está contigo en toda situación para compadecerse, no para acusarte, para darte la gracia para salir adelante, no para dejarte solo, para tener misericordia de tus errores. Conocer a Cristo es conocer el amor del Padre. Si no conoces a Jesús, no conoces el amor del Padre. Jesús dijo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Es imposible conocer el amor del Padre si no has conocido a Jesús. Quiero hacer una aclaración. Yo desde los quizás 2 años hasta los 27 años, 26 años, conocía de Jesús. Probablemente tú conoces de Jesús, pero no conoces a Jesús. Conoces las historias de Jesús, conoces teología acerca de Jesús, pero no tienes una relación personal con Jesús.
Y si no tienes una relación personal con Jesús, no conoces al Padre. Porque conocer al Padre es conocer a Jesús. Se presentó Jesús delante de sus discípulos y dijo: chicos, quiero orar por ustedes por última vez. Y empezó a orar en Juan 17. Levantó la voz y dijo: Padre, yo les he dado a ellos la vida eterna. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese ha sido mi propósito, que te conozcan a ti. Pero el Padre eterno habita en luz inaccesible. La única forma de que tú en tu condición puedas conocer al Padre es a través del Hijo. Tomás se presenta y le dice: muéstranos al Padre y yo creeré. Y Jesús le dice: hace tiempo que estoy entre vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Jesús dice en Hebreos 1 que es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. La imagen de Dios es Jesucristo. Entonces, si conoces de Jesús, quiero decirte algo, eso no es suficiente. Tienes que conocerlo a Él para que puedas ser salvo. Conocer a Jesucristo implica entregarle tus pecados. Reconocer que en la cruz Él pagó tus pecados y que resucitó y está vivo para entrar en tu corazón y empezar una relación personal contigo. Por eso la Biblia en Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta de tu corazón hoy, ahorita mismo. Está tocando la puerta de tu corazón. Diciéndote: ya pagué tus pecados, pero sigo afuera de tu vida. Hasta que no me aceptes en ti, con el perdón que yo conseguí para ti, solamente seré un desconocido, del cual sabes mucho. Yo estoy a la puerta y llamo. Está a la puerta de tu corazón. Tienes que abrir la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú oyes la voz de Dios diciéndote: quiero perdonar tus pecados y quiero tener una relación personal contigo a partir de ahora en adelante, entonces debes abrir la puerta del corazón. Y esa relación personal, Él la representa con una cena. Cenaré contigo y tú conmigo, para siempre. Disfrutaremos de ese banquete para siempre, pero sigue estando afuera de la puerta de tu corazón. ¿Qué debes hacer? Abrir la puerta. Así de sencillo. Abre la puerta de tu corazón y déjalo entrar. Tú que sabes de Él, pero que no lo conoces. ¿Y cómo sé si lo conozco o no lo conozco? Pues muy sencillo. Gobierna tu vida. Su paz te inunda. ¿Tienes certeza de que al morir vas a ir a su presencia? ¿O todavía hay una expectación de juicio y hervor de fuego que crees que te va a llegar a devorar un día? Yo supe que yo no conocía a Jesús porque yo sabía que el día que me muriera yo iba a ir al infierno. Entonces, ¿cómo puedo tener una relación personal con un Salvador si yo sé que el día de la rendición de cuentas ese Salvador no me servirá para salvarme? La única conclusión es que no lo conocía. Si no lo conoces, abre la puerta de tu corazón. Invítalo a entrar. Ora conmigo para que lo hagas. Y dile desde el fondo de tu corazón: Dios, he entendido que soy un pecador y que estás a la puerta de mi corazón llamándome porque quieres perdonarme y entrar para tener una relación personal conmigo. Ya no lucharé más. A partir de este momento te pido perdón
y te abro la puerta de mi corazón para que entres. Te ruego, por favor, que me perdones de cada uno de los pecados, los que recuerdo e incluso los que no recuerdo. En la cruz tú pagaste por mí, tomaste mi lugar y ahora tengo la certeza de que mi deuda está cancelada. Y te pido, por favor, que entres en mi vida, que la transformes y que manifiestes a todo mi entorno que ahora soy tu hijo y que estoy gobernado de adentro hacia afuera por ti. Gracias por perdonarme, gracias por entrar y ahora te ruego que me enseñes a caminar y seguirte. En el nombre de Jesús. Amén.